Muy bienvenidos y seguramente para los que están desde la mañana la jornada ha sido larga, un poco más de paciencia, ya terminamos, pero además creo que muy interesantes estos dos últimos textos, entonces un poco más de paciencia y ya terminamos. En primer lugar, de verdad quiero agradecer la presentación de Elizabeth, pero no solamente la presentación, sino la invitación del grupo, del programa y del proyecto, del programa interinstitucional y del proyecto de autonomía y legitimidad. Y es en realidad también un agradecimiento doble. No solamente se trata de profesores serios, sino además gentiles, lo cual es doblemente agradecible. Y yo no había tenido la oportunidad de estar en esta universidad, la primera vez que vengo a la Nacional, y realmente es un gusto la vitalidad de los jóvenes y encontrarse también con colegas preocupados por el futuro de la universidad. Es una preocupación compartida. Yo me voy a permitir hacer algunas apreciaciones sobre los dos últimos textos, el de el colega José Gregorio y de Carlos Augusto. Algunas cosas que me parecieron, bueno, los textos son sumamente relevantes, pero hay algunas cosas que me parecieron más relevantes. Y también me permitiré formular un par de inquietudes en cada uno de los casos, y me voy a referir en orden secuencial, tal y como fueron presentados. Primero el de José Gregorio, que tal vez por los límites de tiempo y evidentemente para que no fuese mucho más prolongada la jornada del día de hoy, pues como ustedes se dieron cuenta, hubo un acotamiento del tiempo para las presentaciones y tal vez no nos reflejaron todo lo que está presente en el texto. Tengo entendido que van a ser publicados y que estos podrán ser consultados, pero a mí me gustaría dar una apreciación general de los textos. Yo creo que uno de los primeros méritos del texto de José Gregorio es preguntarse por el sentido de la evaluación en la universidad. Y es un mérito porque en la literatura sobre evaluación, uno de los aspectos que se ha enfatizado es que la mayoría de la literatura al respecto se preocupa por lo técnico de la evaluación, es decir, cómo hacemos mejores evaluaciones. Las pruebas estandarizadas que conduce la OCDE, la manera los mecanismos que se pueden utilizar para llevar a cabo la evaluación de la productividad de los profesores, la evaluación de pares, si es lo mejor, qué tipo de indicadores, pero ese tipo de discusión transcurre en el nivel técnico. No hay esa pregunta, o sea, realmente ¿para qué estamos evaluando? ¿Qué sentido tiene la evaluación? Y creo que el hecho de que el texto de José Gregorio se pregunte por el sentido de la evaluación tiene, en primer lugar, esa virtud. Segundo, hace o recupera, como lo señaló en su exposición, la clasificación, la periodización de Lincoln y Guba, de cuáles serían cómo se podría entender esa trayectoria de la evaluación, lo que mostró de primera generación hasta la cuarta generación y cada uno de los periodos que lo tienen, que nos permitiría entender en qué momento de la evaluación podemos estar, pero además cuáles serían estas experiencias en América Latina. Creo que se aventura el texto a tratar de hacer una caracterización de los sistemas de evaluación de los 4 países en los que el proyecto en general y este texto en particular sobre el campo de la evaluación trata de hacer, ¿no? Lo de Colombia, México, Chile y Brasil. Claro, y Argentina. Trata de hacer esa caracterización de los sistemas, pero luego trata todavía de hacer un ajuste más y llevar al nivel de las prácticas, particularmente de 2 instituciones que, como señalaba Claudio en su momento, son
las más conocidas de los países respectivos, en el caso de México de la UNAM y en el caso de Colombia, la Universidad Nacional, pero que tal vez, y efectivamente así es, como lo dijo Claudio, no sean representativas del conjunto, son singulares, particulares. Lo que sucede en estas instituciones no es lo común, no es lo frecuente, no es lo característico de estos países, pero como hace esta caracterización, trata después de conectarla con esas 4 generaciones de los momentos de evaluación que tenía. Entonces me parece que tratar de preguntarse por el sentido de la evaluación y tratar de hacer una caracterización de estos sistemas de evaluación es muy meritorio del texto. Una de mis sorpresas al leer el texto es la convergencia en los momentos de evaluación en el caso de Colombia y de México. Yo al comienzo, lo confieso, yo no conocía demasiado de la realidad educativa de Colombia y creí que tenía una periodización diferente de discusión del campo de la evaluación. En el texto me encuentro que en realidad las primeras discusiones acerca de la evaluación y acreditación son del 93, según lo refiere el texto. En México el tema de la evaluación comenzó a ser motivo de debate también en el año 90 y en el 92 empezaron a crearse los primeros tipos de organismos. Entonces, esta convergencia de periodización me sorprendió un poco porque, como les comentaba, yo suponía que era mucho menor, más reciente el tema de discusión acá, sobre todo ahora por lo de la reforma de ley, que era mucho más reciente esto. Pero, bueno, eso me sorprendió, aunque en la caracterización que hace José Gregorio de los sistemas, sí hay una diferencia. Y él señala lo que se comparte en los sistemas de evaluación de los países analizados y lo que hace diferente. Según se puede apreciar en el texto, el sistema que caracterizaría mucho mayor con esa tercera y cuarta etapa de generación de políticas de evaluación sería el sistema brasileño. Y lo que caracterizaría más al resto de los países analizados sería el de las generaciones previas, es decir, primera, segunda o tercera generación de políticas, pero mucho más que son sistemas de evaluación centrados en el control. Esta caracterización general de los sistemas de la evaluación, del sentido de la evaluación, hay una tradición y una escuela vieja de la psicología que hace esta ubicación de los dos grandes esquemas que están detrás de la evaluación de cualquier tipo, lo que llaman evaluación sumativa y lo que llaman evaluación formativa. La primera, dirigida al control, utilizada fundamentalmente para asignar un valor a algo. Tiene por finalidad clasificar, ubicar, asignar un valor. La segunda sería la que tiene por finalidad principal llevar a un mejoramiento de la actividad, retroalimentar, tratar de mejorar eso. En el texto decía la caracterización de ambos, de los diferentes sistemas de evaluación estarían entonces, con excepción de Brasil, en este tipo de esquema, en el esquema de control. Y efectivamente, en el caso de México, la mayor parte del tipo de evaluación que se practica sí está referida al control, pero básicamente para asignar diferentes tipos de incentivo, dependiendo si se trata de evaluación individual, evaluación del rendimiento o evaluación institucional, con la finalidad de asignarle mayores recursos. Algo que es muy relevante y que tal vez convendría reparar es la experiencia de México en el caso de los distintos tipos de evaluación.
tiene una variabilidad de evaluación del rendimiento individual. Los mencionó Gregorio muy al paso, el Sistema Nacional de Investigadores es uno de ellos, pero además hay un Sistema Nacional de Evaluación hay una evaluación del rendimiento individual en cada una de las instituciones. Y es una variabilidad enorme, pero fundamentalmente el tema de la evaluación es porque está asociado a recursos extraordinarios, porque el nivel base del salario es bajo y la manera de incrementar estas percepciones, sean institucionales o sean individuales, es a través de la evaluación. Y es muy variable porque son múltiples las instituciones y también el personal que labora en las instituciones. Entonces tiene esta variabilidad del sistema de evaluación, tendría esta característica en especial, la variabilidad y partir de un nivel base muy reducido del salario o del financiamiento. Esa es una de las características que convendría tener presente. Yo desconozco si efectivamente en el caso del sistema brasileño tendría o estaría mucho más orientado, caracterizado hacia esta idea, sentido de la evaluación como orientado hacia la formación, hacia la mejora, más que hacia el control o la asignación de recursos, como lo refiere el texto, pero digo, obviamente se trata de una aproximación, de una apreciación que está plasmada en el texto y qué tal. Me llamó la atención la diferencia de ese sistema y la cierta homogeneidad de los otros sistemas. Ya en las prácticas de cada una de las instituciones, bueno, ahí sí podemos ver diferencias, quizá solamente por el volumen de las instituciones. En el caso de la UNAM, que reúna una cantidad importante de estudiantes y de profesores y distintos niveles y que tenga programas para cada uno de ellos, es eso. Entonces hay esta variabilidad y esta diferencia. Y encontrarse también con colegas preocupados por el futuro de la universidad. Es una preocupación compartida. Yo me voy a permitir hacer algunas apreciaciones sobre los dos últimos textos, el de el colega José Gregorio y de Carlos Augusto. Muy bienvenidos y seguramente para los que están desde la mañana la jornada ha sido larga, un poco más de paciencia, ya terminamos, pero además creo que muy interesantes estos dos últimos textos, entonces un poco más de paciencia y ya terminamos. En primer lugar, de verdad quiero agradecer la presentación de Elizabeth, pero no solamente la presentación, sino la invitación del grupo, del programa y del proyecto, del programa. Algunas cosas que me parecieron, bueno, los textos son sumamente relevantes, pero hay algunas cosas que me parecieron más relevantes. Y también me permitiré formular un par de inquietudes en cada uno de los casos, y me voy a referir en orden secuencial, tal y como fueron presentados. Primero el de José Gregorio, interinstitucional y del proyecto de autonomía y legitimidad. Y es en realidad también un agradecimiento doble. No solamente se trata de profesores serios, sino además gentiles, lo cual es doblemente agradecible. Y yo no había tenido la oportunidad de estar en esta universidad, la primera vez que vengo a la Nacional,
y realmente es un gusto la vitalidad de los jóvenes.